Buenas tardes. Agradecemos su presencia a este webinar de Universidad Levet. Está con nosotros la licenciada Alicia Hernández. Alicia es jubilada del Instituto Mexicano del Seguro Social como coordinadora de programas de enfermería en nivel central. Además, forma parte de la mesa directiva de la MEXPE, Asociación Mexicana para el Procesamiento Estéril AC. Alicia ha sido profesora y evaluadora del Consejo de Salubridad General, líder de mejora de procesos de calidad y seguridad en el paciente y cofundadora de Copili. El día de hoy, en colaboración con Universidad Levet, nos presenta el tema Manipulación adecuada de dispositivos e insumos médicos y comportamiento en quirófano. Sean bienvenidos. A continuación, cedo el micrófono a la licenciada Alicia Hernández. Buenas tardes a todos. Gracias por el interés y por entrar a este webinar. Antes de iniciar con la plática, quiero darle un agradecimiento a la ingeniera Viridiana González por la invitación y por la confianza para poder compartir con ustedes, y también al ingeniero Ignacio Chávez por el apoyo técnico que nos está dando para la presentación. Como comentamos, vamos a hablar acerca de la manipulación adecuada de los dispositivos e insumos médicos dentro de la unidad quirúrgica y también el comportamiento adecuado para todas las personas que ingresan a este. De acuerdo a cifras del Banco Mundial publicadas en el 2015, México realiza 103,303 cirugías por cada 100,000 habitantes. Para esto, pues se requiere de un gran trabajo y de una gran planeación para el funcionamiento de la unidad quirúrgica. Se requiere de conocimientos, de funciones y de esfuerzo de todo el personal multidisciplinario, el cual debe de estar calificado, actualizado y con las competencias necesarias para poder entrar en esta área tan importante. Obviamente se requieren pues de controles administrativos y pues de recursos estructurales y financieros para la operación adecuada de todas las unidades quirúrgicas. Una unidad quirúrgica es un conjunto de áreas o servicios con una infraestructura física y con equipamiento necesario para la atención de los pacientes en el pre, en el trans y en el posoperatorio. Es una área de una circulación restringida y bueno, dentro de esta unidad se encuentran diferentes áreas por las donde va transitando el paciente desde el momento en que ingresa para su procedimiento, durante la cirugía y los cuidados inmediatos posterior a que termina de esta. En cuanto al diseño arquitectónico, no existe una uniformidad, ya que va a depender de varios factores, como pueden ser las condiciones de cada hospital, los recursos económicos, el tipo de dependencia y la legislación aplicable vigente del país donde se encuentren estas unidades. De acuerdo a la norma oficial mexicana 016, que establece las características mínimas de infraestructura y de equipamiento de hospitales y de consultorios de atención médica especializada, solicita que las unidades quirúrgicas al menos tengan un área de transferencia, que es el área en donde va a dividir justo la entrada del quirófano del resto del hospital. Es el área por donde van a ingresar tanto los pacientes como el personal que va a estar dentro de la unidad quirúrgica. Estas unidades quirúrgicas requieren obligatoriamente que cuenten con curvas sanitarias, que tengan paredes, pisos y techos de fácil limpieza, un aire filtrado de 20 a 25 recambios de volumen de aire filtrado por hora, y que las puertas de la sala de operaciones deben ser de doble abatimiento y requiere tener mirillas para poder ver a través de ellas. Dentro de la unidad quirúrgica podemos encontrar áreas específicas como son áreas de preanestesia, áreas de estación de camillas, los vestidores del personal de salud, que deben de tener un contacto hacia el interior de la unidad quirúrgica, las dichas salas de quirófano y el área de recuperación, entre otras áreas. Okay.
Estas áreas, toda la unidad quirúrgica se divide por áreas restringidas y está dividida por área blanca, área gris y área negra. El área negra puede circular libremente todo el personal de salud, el personal del hospital, posiblemente sean las áreas donde se encuentran las oficinas de la unidad quirúrgica, y por donde transita el personal que va a llevar al paciente. En estas áreas todavía puede circular el personal de salud con uniforme clínico. ¿Sí? En el área gris es un lugar donde el personal ya debe de estar perfectamente uniformado. Ese lugar generalmente son los pasillos que están por donde circula el personal de salud dentro de la unidad quirúrgica y algunas áreas como recuperación, como la unidad de rayos X del quirófano, en fin, los almacenes, las áreas de guardia de material de consumo, todas esas áreas. Y para eso, pues es importante que el personal cuente ya con un uniforme establecido, con el uniforme quirúrgico establecido. Y las áreas blancas son las áreas destinadas exclusivamente para la realización de los procedimientos quirúrgicos. Esta área es aún más restrictiva que el resto de las áreas, que del área gris y del área negra. Y bueno, y aquí el personal, pues, que está dentro del campo quirúrgico ya tiene unas condiciones de uniforme especiales bajo condiciones de esterilidad, que lo vamos a ver más adelante. El uniforme quirúrgico que debe de portar toda aquel personal que ingrese al área, independientemente de la categoría, puede ser desde el personal, perdón, de limpieza, de mantenimiento, todo el personal multidisciplinario que entra a las unidades quirúrgicas deben de portar este uniforme. Para las áreas blancas y grises es suficiente portar el uniforme quirúrgico o la pijama quirúrgica, que también comúnmente se le conoce. Debe de portar cubre cabello, gorro, botas y cubrebocas. Cabe mencionar que en algunas instituciones de algunos países han establecido como medidas de mejora no utilizar botas y utilizar calzado exclusivo para las unidades quirúrgicas. Estas decisiones se toman al interior de cada unidad quirúrgica y bueno, va a depender de un análisis de riesgos y que va a tomar el personal de esa unidad para tomar ese tipo de decisiones. Pero lo más común, y sobre todo en nuestro país, es el uso de las botas quirúrgicas. Es necesario que ya cuando estén dentro del procedimiento quirúrgico, las personas que estén en el campo quirúrgico ya como tal, médicos y enfermeras deben de portar obligatoriamente gafas también, gogles, y bueno, deben de portar ya una bata estéril y guantes estériles, adicional al uniforme quirúrgico que mencioné anteriormente. Este uniforme debe cubrir ciertas características. Debe de ser de un material no conductor de electricidad, no debe de portar adornos, debe ser de tela protectora y absorbente, de colores suaves que no reflejen la luz, de fácil lavado, durable y económico, y de corte sencillo y cómodo que facilite los movimientos del personal de salud. ¿Sí? Entonces es muy importante. Tengo entendido que esta ponencia pues está dirigida a aquellas personas que entran a las unidades quirúrgicas transportando instrumental o equipo médico que no pertenecen a las organizaciones de salud como tal. Entonces, bueno, es importante que ustedes, antes de ingresar a la unidad quirúrgica, conozcan a detalle las políticas de acceso a las unidades quirúrgicas y que se apeguen a los protocolos y lineamientos que se han establecido en dicha unidad. Pero de manera general, siempre, siempre deben de respetar el uso del uniforme quirúrgico. ¿Okay? El campo quirúrgico ya como tal es el área que se encuentra dentro de la sala quirúrgica y ya es
propiamente dicho, donde se le está realizando el procedimiento al paciente. En esta imagen podemos ver pues a un paciente y a un equipo de salud que están realizando una intervención, un procedimiento. Y bueno, es importante mencionar que esta área es restringida. Es una área que no solamente el personal que se preparó de manera adecuada para estar en esa área va a va que se realizó un aseo, un lavado quirúrgico especial de manos y brazos, que se colocó un uniforme estéril, una bata estéril y unos guantes estériles, va a poder estar en esta área. Toda el área que se encuentra cubierta por las sábanas estériles, las charolas donde están todo el instrumental, tanto la charola que está sobre la plancha o la cama del paciente, la camilla del paciente, y las mesas anexas, que son comúnmente conocidas como mesas de riñón, que están protegidas sobre telas o campos estériles, no se deben de tocar absolutamente por ninguna persona que esté circulando alrededor de esa área y que no se haya preparado previamente. Entonces, bueno, eso es importante recalcarlo. Se requiere pues de mucha responsabilidad para estar en estas áreas. Generalmente en estas áreas son muy restringidas, solo debe de estar en ellas el médico anestesiólogo, el cirujano, sus ayudantes, la enfermera instrumentista y la enfermera circulante. Y en casos especiales o en casos de cirugías especializadas, pues adicionalmente se requiere de el apoyo técnico de personal que lleva equipos especiales para las cirugías. Entonces, bueno, siempre se debe de respetar esta restricción al máximo. Hablando ya propiamente del paquete estéril, es muy importante considerar que los equipos, para que podamos ingresar algún equipo o instrumental quirúrgico que se vaya a utilizar en, en el campo estéril para la realización del procedimiento, pues debe de estar en condiciones de esterilidad. ¿Qué quiere decir? Que ya pasó por un proceso completo de limpieza, descontaminación, preparación, esterilización. Puede ser de diferentes tipos de esterilización de alta temperatura o de baja temperatura, y que, bueno, que tiene previamente un proceso de almacenamiento y de conservación de este equipo. El manejar el paquete estéril hasta el momento del que se va a usar con el paciente interviene la responsabilidad de muchas personas, y es necesario que todos conozcamos pues cuáles son los criterios que se deben de tomar en cuenta para conservar la esterilidad de este producto. Estos productos se pueden ver afectados o perder su esterilidad por varias circunstancias, pero también por la manipulación o el traslado adecuado de estos paquetes, ¿sí? Estos paquetes, al momento de colocarse en el campo estéril, se debe de hacer de tal manera que se conserve la esterilidad tanto del interior del paquete, ya sea equipo, instrumental o ropa quirúrgica, y hasta el momento en que se va a utilizar con el paciente. Eso es muy importante. De tal manera que nosotros debemos de considerar que los eventos que pueden influir en que la esterilidad del paquete se vea comprometida puede ser el daño físico de la envoltura del paquete, ¿sí? Entonces, bueno, pues es necesario que este paquete pues esté eh, eh, totalmente cubierto y que el paquete no esté dañado, que no esté rasgado, que no esté roto, que no esté perforado, que no esté húmedo, porque entonces si sucede una de estas situaciones, pues pierde la esterilidad y no se puede meter por ningún motivo
al campo quirúrgico, si esta esterilidad se ve comprometida. Como les había comentado, la humedad es un factor que también puede perjudicar a la integridad del paquete, y obviamente también la suciedad, que esté visiblemente sucio o visiblemente mojado, ¿sí? Entonces, nosotros, todo el personal que manipula este paquete debe de verificar estos aspectos antes de que incluso entre a la unidad quirúrgica. Y obviamente volver a revisarlos, volver a validarlos previo a que entre el paquete al campo quirúrgico. Es muy importante considerar que cada institución debe de tener políticas por escrito de la determinación del traslado y la manipulación del paquete estéril fuera y dentro de la organización. Es común que los hospitales, sobre todo las instituciones privadas, es importante que las instituciones tengan estas políticas, tengan estos procedimientos, y sobre todo cuando los paquetes estériles vienen fuera de la institución y van a entrar directamente a la unidad quirúrgica para el procedimiento, para la cirugía. Entonces, es importante que esas políticas se den a conocer tanto al personal de salud que labora en la organización, como a todo aquel personal externo que va a entrar a la institución y que va a llevar ese paquete, ¿sí? Es importante que estas políticas estén alineadas a las recomendaciones internacionales, a la evidencia científica y obviamente a los recursos que tiene la organización, que estén contextualizadas a cada hospital y a los recursos que éste tiene. Sin embargo, es importante considerar que todo aquel instrumental o equipo que sea reprocesado, las recomendaciones internacionales de AMI especifican que estos se deben de procesar dentro del hospital. Generalmente los hospitales tienen unidades de esterilización, departamentos de esterilización, centrales de esterilización. Entonces, cuando el equipo es reutilizable, es necesario que pasen por el proceso de esterilización completo eh, para procesarlo y esterilizarlo dentro del hospital. De esta manera, si el equipo viene de proveedores externos, este equipo tendrá que ingresar a la organización siguiendo la política y con el tiempo suficiente para que se le pueda dar de manera oportuna el proceso completo de la organización, el proceso completo de esterilización, y que esté disponible en el momento oportuno que se requiere para el procedimiento quirúrgico. En el caso de que el instrumental o el equipo médico venga ya estéril de fábrica, tendrá que existir al interior del hospital un protocolo en donde especifique de qué manera se tiene que trasladar ese equipo, por dónde se va a entregar y cómo es que va a ingresar a la unidad quirúrgica, considerando siempre la validación de la integridad del paquete. De tal manera que estos proveedores externos deben de tener muchísimo cuidado, y obviamente la empresa debe de tener un protocolo también de cómo deben de manejar ese paquete para garantizar su esterilidad y evitar, por ejemplo, tenerlo expuesto a temperaturas altas, a condiciones inadecuadas de almacenamiento. Generalmente en el equipo de traslado que esté limpio, que no vayan a traerlo en una cajuela en donde también van a traer cosas personales del conductor, ¿me explico? Entonces, es importante que tanto la organización de salud como el proveedor externo cuenten con estos protocolos claramente definidos y que obviamente los den a conocer al personal y que este personal los respete y los lleve a cabo. ¿Okay? Antes de ingresar este paquete ya a la unidad quirúrgica y al campo quirúrgico como tal, el personal
que manipule este paquete, ya sea el personal externo a la institución o el personal interno a la institución, debe de asegurarse que sus manos estén limpias y secas antes de tocar el paquete. Estos paquetes, de preferencia, si son varios paquetes o es un volumen muy grande, un paquete muy grande, es necesario que los trasladen en carros específicos para trasladar este material al interior de la unidad, que estén limpios estos carros, que estén desinfectados y evitar en todo momento apoyar o recargar el paquete estéril en la ropa del trabajador que está tocando este paquete. Obviamente el uniforme del personal debe de estar siempre limpio y debe de cambiar pues diariamente este uniforme. Y como ya les he venido repitiendo desde diapositivas anteriores, se debe de hacer una inspección visual antes de ingresar el paquete estéril a la unidad quirúrgica y nuevamente repetirla antes de ingresarla al campo estéril. De acuerdo a las recomendaciones del AMI y de organizaciones como la OMS, ellos sugieren que los paquetes no se tienen que manipular mucho antes de ingresar al paquete estéril, al campo estéril. Entre más veces se manipule y se toque ese paquete, existe mayor riesgo de que este paquete se dañe en su envoltura, se caiga al suelo o se pueda mojar. Esta recomendación es específicamente para las centrales de esterilización, en donde dice que el paquete no se debe de manipular 4 veces. Sé que no estamos hablando de la central de esterilización en este momento, sin embargo, me pareció importante compartirlo con ustedes porque de esa manera ustedes se dan cuenta que el manejo que se le da al paquete estéril dentro del departamento de procesamiento estéril también es el mismo manejo que se le debe de dar a este paquete cuando se trae de manera externa para los hospitales. Entonces es importante que trasladen de acuerdo a las políticas de cada empresa, pero probablemente sería más conveniente, por ejemplo, transportarlos en contenedores, a estar manipulando directamente con las manos los paquetes. Esa es la reflexión a la que quería llegar finalmente en este punto. Obviamente, para ingresar el paquete estéril al campo quirúrgico, se deben de seguir protocolos establecidos por la literatura y bueno, por los procedimientos habituales en las unidades de quirófano y se pueden apoyar por el personal de la organización. En todas las salas quirúrgicas siempre hay una enfermera circulante que una de sus funciones es precisamente estar ahí para asistir al equipo quirúrgico que está en el campo estéril y proporcionarle todo el material que se requiere. Una vez que este equipo, que este instrumental ya fue utilizado y se ha terminado el proceso quirúrgico, este instrumental y este equipo obviamente también requiere de una manipulación adecuada para evitar daño garantizar tanto la seguridad del paciente como de todo aquel personal que tiene contacto, que tiene manipulación con este equipo, con este instrumental. Es importante recordar que el equipo de protección personal se debe de utilizar aún después de terminar la cirugía y que este instrumental que está sucio, este equipo que está sucio, se debe de trasladar en carros específicos, en mesas específicas, para evitar el riesgo de que lo peguemos a la ropa, de que este equipo se caiga al suelo y que nosotros podamos contaminar más el área. Es importante que antes de que este equipo, que este instrumental
salga de la unidad quirúrgica, ya sea para la central de esterilización o para fuera del hospital, seguir el protocolo establecido, pero siempre es importante hacer una limpieza en el punto de uso. Esta limpieza también va a depender del protocolo establecido por la organización, por el hospital y bueno, habrá estaciones, hay quirófanos que tienen estaciones de lavado de instrumental, hay instituciones en las donde utilizan espumas enzimáticas, multienzimáticas, para evitar que la materia orgánica se adhiera al instrumental o al equipo. Sin embargo, sí es importante considerar que para que salga este material del quirófano, de la unidad quirúrgica, procurar siempre quitar al máximo la materia orgánica que tiene este instrumental. En el caso de que es importante también que al trasladarlo en estas mesas de traslado, estas vayan cubiertas y bueno, evitar que el instrumental o el equipo médico vaya expuesto al medio ambiente y esto tiene como finalidad disminuir el riesgo de promover infecciones para el personal y para los pacientes. Y bueno, nuevamente las políticas de la institución, de los hospitales, deben de incluir acciones cuando el equipo no es del hospital, cuando el equipo o el instrumental quirúrgico no son del hospital y estos pues tienen que salir al terminar el procedimiento. Y es importante que tanto el personal propio de la institución como el personal, los proveedores externos conozcan estas políticas y las lleven a cabo. Okay. Como conclusión, es importante, bueno, antes que nada, la participación multidisciplinaria de las organizaciones de los hospitales para hacer un análisis de riesgo de las condiciones de la unidad quirúrgica, porque cada unidad quirúrgica es diferente, aunque pertenezcan a una misma dependencia, a una misma institución, cada hospital tiene sus condiciones muy específicas, personal específico, tipo de padecimiento específico, tienen instrumental diferente. Entonces, estas políticas se tienen que adaptar a cada hospital y pues obviamente es importante que al personal de salud, tanto al que pertenece a la institución como a los proveedores externos, continuamente se les esté capacitando sobre estos protocolos para llevarlos a cabo. Es indispensable el trabajo en equipo, si bien todas las personas que participan en estos procedimientos, médicos, enfermeras, ingenieros, personal de limpieza, personal de mantenimiento, proveedores, personal técnico, de rayos X, en fin, todo el equipo multidisciplinario que interviene para el éxito del procedimiento quirúrgico deben de trabajar con una comunicación eficaz, privilegiando siempre la seguridad del paciente, ¿sí? Es importante también mucho la responsabilidad y la ética profesional de todos los que intervienen en el proceso quirúrgico para garantizar la seguridad del paciente. Esta es una bibliografía recomendada para que ustedes puedan revisar temas relacionados tanto con el manejo del paciente quirúrgico como del comportamiento de la unidad quirúrgica y también la manipulación de los paquetes estériles. Y pues bueno, hacerles una cordial invitación para los cursos que Copili tiene disponibles, que están próximamente a iniciar y que, bueno, ahorita por esta situación, se está ofreciendo un descuento para grupos interesados. Perfecto, Alicia, muchísimas gracias por tu participación. A continuación vamos a leer las preguntas que nos estuvieron dejando a lo largo de la ponencia para poder dar respuesta a cada una de ellas. Bien, tenemos la primera pregunta, la hace Ana Gabriela Rangel.
Licenciada, ¿lo de 25 a 30 recambios tiene una guía sobre eso? Sí, eso se encuentra publicado en la guía de recomendaciones de la AORN y también en el documento de prevención de infecciones de sitio quirúrgico que se publicó por la OMS en el 2016. Ahí es donde ustedes pueden encontrar a mayor detalle esa información. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta es de Ana Gabriela Rangel y nos dice, el uniforme con COVID, ¿cómo sería la vestimenta? Bien, se utiliza el mismo uniforme y es importante considerar que ante la sospecha de los pacientes y que van a estar en contacto con procedimientos que se vayan a producir aerosoles, es indispensable el uso de cubrebocas de alta eficiencia y también gogles o caretas, ¿sí? Siempre protegiendo todas las mucosas para evitar el contagio. Y pues en este caso, pues hay que privilegiar al médico anestesiólogo y al personal que se va a encontrar dentro del campo quirúrgico. De acuerdo, muchas gracias. Adi La perdón, siguiente, adicionalmente, sí, todo el equipo que requiere para entrar al campo quirúrgico, como es el uniforme quirúrgico, cubrirse el cabello, el uso de bata estéril y de los guantes estériles. Gracias, Silvia. perfecto. Bien, la siguiente pregunta la hace Alejandro Leiva. Nos dice, ¿es correcto utilizar el uniforme quirúrgico fuera de las instalaciones hospitalarias? ¿Y qué No. riesgo se tiene al llegar con el quirúrgico al hospital? No, no, definitivamente es algo inaceptable, porque, bueno, el uniforme puede ser un vector de infecciones al interior del quirófano, de tal manera que este uniforme se debe de portar única y exclusivamente dentro de la unidad quirúrgica. Es por ello que todas las unidades quirúrgicas tienen vestidores especiales para el personal para que toda aquella persona que va a ingresar a la unidad quirúrgica cambie por completo el uniforme, ya sea para entrar o al salir. Obviamente también conlleva riesgos utilizar el uniforme quirúrgico dentro de la unidad quirúrgica, el campo quirúrgico, y salir al exterior, y sobre todo si este uniforme pues va visiblemente sucio, ¿no? Entonces, definitivamente el uniforme es de uso exclusivo para la unidad quirúrgica. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta igual hace Alejandro Leiva. En estos momentos de epidemia, ¿qué recomendaciones generales se pueden tener para el ingreso de dispositivos médicos al hospital? Inicialmente seguir los protocolos de la organización, definitivamente, y finalmente es llevar a cabo todas las actividades que mencioné durante el transcurso de la plática, extremando precauciones y llevarlas a cabo. Es por eso que mencionaba dentro de las conclusiones la responsabilidad y la ética con la que debemos de comportarnos todo el personal de salud involucrado en los procedimientos quirúrgicos. Perfecto, gracias. Vamos a la siguiente pregunta. La Claro. realiza Héctor Guevara. Dice, en el caso de una sala de hemodinamia y supongamos que un dispositivo médico falla y fue introducido al paciente, en ese caso se requiere levantar un reporte de queja y requerimos el producto para enviar al fabricante y requerimos que el dispositivo sea descontaminado. ¿Con qué producto se puede utilizar? Ya que debemos recibirlo esterilizado para su envío al extranjero. Va a depender de las recomendaciones del fabricante del equipo, ¿sí? Las recomendaciones del fabricante deben de especificar si requiere una desinfección de alto nivel, si requiere de una esterilización y demás. Siempre, cada equipo va a ser diferente, sus instrucciones van a ser diferentes y es importante que siempre, siempre se lleven a cabo, ¿sí? Bueno, sí es importante conocer la ficha de estas recomendaciones y evitar estar suponiendo y esterilizarlo o desinfectarlo, ¿no? Pero sí es importante que se sigan las recomendaciones del fabricante. Perfecto, gracias.
Pasamos a la siguiente pregunta, la hace Viridiana González. ¿Qué medidas pueden adoptar los proveedores de insumos médicos para preservar la esterilidad de los paquetes que ya vienen estériles desde fábrica? Mm. Obviamente es importante que exista un protocolo de manipulación y de traslado de estos equipos estériles, obviamente basado en las recomendaciones internacionales, pero sin embargo es importante considerar varios aspectos. Primero, evitar la manipulación directa al paquete, de tal manera que hay que trasladarlos a través de contenedores especiales, de cajas limpias o de bolsas, de cubrepolvo, en fin, lo que el servicio proveedor defina. También es importante cuidar el medio ambiente en donde se tiene este equipo, evitar someterlo a altas temperaturas, a condiciones de humedad muy altas y obviamente, pues, a condiciones de limpieza extrema. De acuerdo, gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. La hace Elizabeth Celis. Diferencia entre flujo laminar y presiones del quirófano. Sí, el flujo laminar es, bueno, se proporciona a través de un mecanismo de ingeniería específico para esterilizar el medio ambiente. Ujú. Y los recambios de aire es para tratar de mantener limpio el aire circulante en la unidad quirúrgica. Esa es la diferencia. Perfecto. Gracias. Pasamos a la siguiente. La hace Dalia Rodríguez Pérez Peña. Importante que no se debe colocar el uniforme quirúrgico sobre otras prendas. Perdón, no comprendí la pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor? Sí, ok. Parece ser que quiere saber la importancia de no colocar el uniforme quirúrgico sobre otras prendas. ¿Esto tiene algún riesgo hacia el paciente o a nosotros como usuarios? Sí, por supuesto, sobre todo para garantizar la seguridad del paciente. El uniforme quirúrgico, nuevamente vuelvo a comentar, se debe de utilizar solamente dentro de la unidad quirúrgica y se debe de cambiar en su totalidad. O sea, el uniforme se debe de colocar en su totalidad hasta el momento en que se va a ingresar a la unidad quirúrgica y retirarse, quitarse por completo el uniforme al salir de la unidad quirúrgica. No se debe de usar encima otro uniforme clínico o la ropa del personal para salir al exterior de la unidad quirúrgica y más aún extremar los cuidados al salir del hospital. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta la hace Liliana López Delgado. ¿Existe algún motivo o fundamento por el cual el instrumentista no regrese el material a la central y que éste deje salir por él para procesarlo? No, no existe ningún fundamento. De acuerdo a las recomendaciones, el instrumental pues debe de salir siempre por el área del departamento de procesamiento estéril, pero esto también va a depender de las condiciones o de la estructura del hospital, el diseño arquitectónico de la unidad quirúrgica dentro del hospital y vamos, también de acuerdo a los protocolos de cada organización. Actualmente, en algunos países, ya dentro de los hospitales o de las unidades quirúrgicas, por ejemplo, las unidades quirúrgicas ambulatorias o demás, ya no tienen departamentos de procesamiento estéril, ya tienen departamentos de esterilización fuera de la organización. Entonces, los protocolos de los hospitales se deben de adaptar a las condiciones de cómo opera su organización, ¿sí? No se pueden generalizar de igual manera para todos, pero siempre estos protocolos deben de estar alineados a las recomendaciones internacionales, garantizando la seguridad del paciente y también la seguridad del personal para evitar exposiciones y riesgo a infecciones intrahospitalarias. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta la hace Alejandro Leiva. ¿Qué recomendaciones nos da para realizar una esterilización adecuada del traje o uniforme quirúrgico en casa? Ah, con la guía esa. Bueno, el uniforme quirúrgico, como el uniforme no se requiere
no requiere esterilización, no requiere una esterilización, es una limpieza y descontaminación adecuada. Y bueno, es lavarlo cada que se utilice con agua y con jabón. Y bueno, y ahorita pues estar muy al pendiente. Hablando específicamente de la pandemia, quiero entender que esta pregunta es enfocada a la situación que estamos viviendo actualmente. Las recomendaciones pues están cambiando día a día porque nos estamos enfrentando a un padecimiento nuevo en el donde se están descubriendo la manera pues de mantenerlo controlado e incluso de evitar su propagación y eliminarlo. De tal manera que, bueno, las recomendaciones actuales que están dando para el manejo de la ropa, pues es que se utilice detergente y algún tipo de desinfectante que no dañe la constitución del textil del uniforme quirúrgico. Sin embargo, bueno, del uniforme tanto quirúrgico como clínico. Lo que sí es importante que se tiene que respetar que el uniforme no se debe de usar fuera de las instituciones de salud, es decir, con el mismo uniforme que estamos trabajando al interior del hospital, no debemos de andar circulando en la calle. Y bueno, esto es un principio que se nos enseña a todos los profesionales de la salud desde nuestra formación y obviamente lavarlo diariamente, ¿no? No reutilizar ese uniforme. Perfecto, gracias. Pasamos a la siguiente pregunta hecha por Joe. Brillante y gran aporte. Felicitar a la licenciada Alicia Hernández como evaluadora del CSG y tener el conocimiento para mejorar los procesos. Enhorabuena, felicidades, Alicia. Muchas gracias, Irving. Gracias a todos por su participación. Y bueno, pues, ¿alguna duda adicional? Tenemos una de Alejandra. Nos dice si por alguna razón un instrumental se contamina, ¿qué tan efectivo es sumergirlo en Sidex? Bueno, el Sidex no es un desinfectante adecuado para hacer una desinfección de nivel intermedio y pues va a depender de qué tipo de instrumental es el que se contamina dentro del campo quirúrgico. Siempre hay que priorizar que todo el instrumental y el equipo médico que va a ingresar al campo quirúrgico debe de estar estéril en su totalidad. Entonces, antes de sumergirlo, hay que verificar otras opciones que podamos tener dentro de la organización, como tener un equipo o un instrumental adicional que se encuentre estéril, pero no es conveniente. Pero si el Sidex no es una solución que esté reconocida por la FDA actualmente para el proceso de desinfección de alto nivel. Tenemos una pregunta más hecha por Liliana López Delgado. Ok. Nos dice, ¿existe algún formato especial en donde el paciente se le esté notificando el uso de dispositivos reprocesados en óxido de etileno? Las recomendaciones internacionales y la literatura científica recomiendan que por seguridad del paciente, sí se le debe de informar e incluso debe de haber un documento firmado de por medio, un consentimiento bajo la información donde el paciente autoriza el uso de este tipo de dispositivos. Lamentablemente no está legislado en nuestras normas, en nuestras leyes, y en México no se lleva a cabo. Bueno, en la mayoría de las instituciones no se lleva a cabo. No tengo conocimiento si en alguna lo esté realizando como una buena práctica, pero la legislación no lo tiene. Gracias, Alicia. Bien, no tenemos más preguntas por ahora, pero ya tenemos a Viridiana lista. Perfecto. Hola, ahora sí, buenas tardes a todos. Me gustaría hacer una aportación con respecto de dos preguntas nada más, que es esta última que mencionaron con respecto de la información al paciente y la del manejo de la desinfección de dispositivos. En primer lugar, en los hospitales y en general en todo proceso operativo existe algo llamado trazabilidad, que básicamente es toda la documentación que nosotros requerimos para avalar o validar cómo se realizó un proceso. Esto quiere decir que en el
En el estricto deber ser, nosotros deberíamos de notificar a todos los pacientes cuando se ocupa un dispositivo que está reutilizado con él. ¿Por qué? Porque muchos de los dispositivos son de un solo uso, a los que son implantables, y los que son reesterilizables pues deben de cumplir un proceso completo. Pero en el caso de los dispositivos que no deberían de reprocesarse, que por algún motivo se reprocesan y se ocupan con un paciente, entonces ahí sí debe de existir una documentación que no solamente avale cómo se realizó el proceso de esterilización o el reprocesamiento en general, sino que informe que todo el personal a cargo del procedimiento quirúrgico tiene conocimiento de que se hizo ese reprocesamiento. ¿Por qué? Porque el paciente también tiene derecho de saber que se está haciendo el reprocesamiento de un dispositivo que no debería de ser reprocesado. ¿Por qué? Porque tiene un impacto sobre su salud, porque puede adquirir una infección derivada del procesamiento. Como comentaba Alicia hace un momento, pues todas estas recomendaciones las hacen los proveedores. Si en algún momento algún dispositivo, que es, por ejemplo, como un implante o algo así, se pudiera llegar a reprocesar, ellos van a decir cómo y dónde. O sea, específicamente les van a decir qué tienen que utilizar, cómo lo tienen que hacer, cómo lo pueden validar. Entonces, eso es un protocolo que ya está establecido, ¿no? Y de hecho, el mismo Consejo de Salubridad General dice en uno de sus apartados, sí se tiene que reprocesar, se tiene que seguir un protocolo, y ya, bueno, ellos hacen la descripción, ya si quieren, bueno, ellos como recomendaciones, ¿no? Ya, si quieren revisarlo en los estándares del consejo, ahí lo pueden checar. Y con respecto de los dispositivos que se sacan del quirófano. A veces, precisamente cuando tenemos recalls o cuando tenemos problemas con los dispositivos que estamos implantando, para nosotros poder hacer válidas las garantías o para poder llevar esas quejas con los proveedores o los fabricantes, requerimos recuperar los dispositivos. En ese sentido, lo más, o sea, hay que asegurar que el manejo sea adecuado, tanto por parte del hospital como por parte de la persona, ya sea el proveedor de productos o servicios que va a retirar el equipo. No podemos retirar equipos que todavía tengan sangre o que directamente hayan salido del quirófano. Usualmente en el método de descontaminación se hace un lavado con detergentes enzimáticos, que puede ser un lavado manual, que es un lavado mecánico a través de un cepillado, y también se puede hacer a través de mecanismos automatizados como las lavadoras termodesinfectoras, que eso lo hacen a calor y también, bueno, a temperatura, y que también hacen uso de estos detergentes enzimáticos. Pero en este caso, sí tener en cuenta que los proveedores deben de conocer acerca de la contaminación cruzada para que no estén tocando todo y luego quieran tocar el dispositivo y luego lo limpian y luego vuelvan a tocar todo con los mismos guantes y lo vuelvan a contaminar. Entonces, ahí se debe de establecer un protocolo. Y por otra parte, en la medida de lo posible, si ya lo sometí a un lavado, entonces, ahora sí necesito una barrera, ¿no? Entonces lo meto a una cajita o lo meto a una bolsa, pero no lo estoy manipulando directamente con mis manos. Y si tenemos nuestro equipo de protección ya bien puesto y tenemos nuestros guantes, asegurarnos de no estar tocando una cosa y luego otra cosa y luego otra cosa y luego otra cosa, porque al final de cuentas, si nosotros generamos o propiciamos esta contaminación cruzada, no sirve de nada que tengamos ese equipo de protección personal. Si nosotros tenemos colocada una mascarilla que es de alta filtración, pero todo el tiempo nos estamos tocando la cara, estamos tocando la mascarilla, no nos la sabemos poner, entonces esa cosa ya no sirve de nada. Es lo mismo con los guantes. Si nosotros nos colocamos los guantes y agarramos la pared y se nos cayó algo y agarramos el piso y no nos los cambiamos o no nos lavamos las manos antes de colocárnoslo, entonces eso ya no sirve de nada. Entonces tienen que estar muy conscientes de que por seguridad de quien manipula, hay que tener cuidado con la contaminación cruzada, y sí, la recomendación la va a emitir el fabricante, pero en caso de que no exista, por lo menos asegúrense de que se le dé un buen lavado y que sea un lavado
no nada más con agua corriente, ¿no? Que sea un lavado. A veces las centrales de esterilización tienen unas charolitas en donde ya tienen una dilución preparada con detergente enzimático. Ahí se puede tallar. Lo que sí hay que estar conscientes es que hay que solicitar permiso de las personas que están en la unidad hospitalaria porque no podemos llegar y contaminarles sus diluciones nada más así porque sí. Entonces también pueden hacer un lavado manual, un lavado mecánico con todo ese equipo de protección personal bien puesto y pues ya una vez que lo hayan limpiado bien, pues ya será parte de la empresa o de quien está sacando estos equipos implementar protocolos para que los trabajadores hagan todo este procedimiento con la mayor seguridad posible. Gracias, Viri, por tu aportación. Y bueno, a mí también me gustaría agregar algo más. La última pregunta se relacionaba con sumergir el instrumental para volverlo a meter al campo quirúrgico. Y bueno, esto también es importante que ustedes sepan que todo ese proceso, ya sea de esterilización o de desinfección, tiene tiempos determinados y que deben de respetarse los tiempos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, ya sea de la solución desinfectante, si se va a hacer desinfección de alto nivel, o la recomendación de los fabricantes de los autoclaves en el caso de que este equipo se vaya a esterilizar, porque es muy común que todavía las organizaciones se apeguen a estos procesos llamados esterilización flash, en donde no respetan el tiempo adecuado para la esterilidad del producto y luego nuevamente los meten al campo estéril, y eso pues no debe de ser, ¿no? Entonces se deben de seguir todas las recomendaciones que les acaba de dar Viri, pero también siempre acompañada de un proceso de desinfección o de esterilización adecuado, siguiendo el protocolo regularizado y por las recomendaciones internacionales. Perfecto, pues no sé si hay alguna pregunta adicional. Perfecto, gracias Alicia. Pues no, ya no tenemos más preguntas por parte de la audiencia. Siendo así, entonces podemos concluir nuestra sesión. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias a Livet Medical por su invitación y muchas gracias por el apoyo técnico que nos diste, Irving, en esta participación, y pues me encuentro a sus órdenes. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente su asistencia, damos nuestro reconocimiento y felicitación a la licenciada Alicia Hernández por su excelente participación. Los invitamos a que estén pendientes de próximos webinars. Hasta luego.